Hermanos, buenos días. Espero que no estén muriendo de frío, porque yo sí. Creo que el Señor ya nos está preparando para lo que viene en enero. Vamos a orar y comenzamos nuestro tiempo de escuchar la palabra de Dios. Oremos. Dios eterno, soberano, creador del cielo y de la tierra, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque tú eres Dios y no hay otro. Pero además, Padre, te honramos porque nuestro Señor Jesús, Jesús de Nazaret, es el Señor, es el Rey de esta tierra. Y te ruego, Padre eterno, que al meditar en tu palabra hoy, al salir de este culto público de adoración, salgamos recordando, meditando y siendo conscientes de la realidad en la que vivimos. La realidad es que nuestro Señor es el Rey y no hay otro Rey. Y que todo lo que hagamos, todo lo que vivamos cada día, sea a la luz conscientemente de ese señorío, de ese reinado real de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que tu Espíritu esté sobre nosotros al escuchar tu palabra, al predicar tu palabra, para que seamos transformados y renovados por ella. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se dice que en el Imperio Romano, en los primeros siglos de la Iglesia, había juicios, y hay de hecho escritos sobre eso, juicios hacia los cristianos. Hubo grandes tiempos de persecución. Y en esos juicios se le exigía a los cristianos hacer una declaración. Y esa declaración eran dos palabras: Caesar Curios, que significa César es Señor. Los cristianos fieles respondieron con una obediencia civil ejemplar. Los cristianos fieles pagaban impuestos, obedecían la ley, se sometían a la autoridad. Pero cuando les exigían declarar eso, su respuesta era tres palabras: Jesús ho Curios, es decir, Jesús es el Señor. Por eso mataban cristianos en los primeros siglos, hermanos. Por esa frase: Jesús es el Señor. Y en este pasaje Pablo nos llama a algo similar, pero en realidad mucho más profundo, porque no solo nos llama a declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor, sino a mostrar su señorío con todo lo que vivimos. Que toda nuestra vida sea una demostración de que Jesús es Señor. Leamos el texto y espero que puedan ver esa verdad al leer este pasaje. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Tal vez pudieron notar, y a través de la lectura quise ser enfático, pudieron notar lo que es más enfático en este pasaje. Pablo llama a Jesús Señor 5 veces en 9 versículos, y en realidad es el texto en Efesios que más enfatiza la expresión Señor. Pablo explica que todo lo que hacemos en nuestras relaciones terrenales,
en nuestras rutinas diarias, familia y trabajo, debe ser hecho en consideración del señorío de Jesús. Porque esa es la realidad en la que vivimos, hermanos. Jesús es Rey, Jesús es Señor. Y todo lo que hacemos debería ser hecho conscientemente bajo el reinado de Jesucristo. El título de este sermón es Jesús es Señor. Y mi mensaje para ustedes es: hagan todo recordando que la realidad es que Jesús es el Señor. Hagan todo lo que hagan cada día en su vida, como cantábamos hace un momento. La oración del trabajador, al levantarnos y al acostarnos, al trabajar día a día, hagan todo recordando que la realidad es que Jesús es Señor. Y la máxima esperanza, y esta parte me parece sumamente importante porque la veo con claridad en este texto, la máxima esperanza que podemos darle a este mundo caído y en tinieblas es mostrarle un pequeño adelanto, un pequeño abrebocas de qué es vivir bajo el reino de Cristo y qué será cuando Él regrese. Hoy solo tengo un punto en mi sermón. Lo que voy a hacer es explicar el pasaje y luego voy a aplicar el pasaje. Va a ser algo sencillo realmente, explicar el texto, luego aplicar el texto, tratando de argumentar una sola idea. Hagan todo recordando que Jesús es el Señor. Hagan todo recordando que la realidad en la que vivimos es que Jesús es Rey. Entonces comencemos a analizar este pasaje y entender de qué se trata. Es interesante que el texto tiene una división natural y muy evidente. Si ustedes se dieron cuenta, Pablo le habla a 4 grupos de personas, ¿cierto? ¿Cuáles son? Primero le habla a los hijos, en versículos 1 al 3. Luego le habla a ¿quiénes? A los padres, en el versículo 4. Luego le habla a los siervos, en versículos 5 al 8, y digamos que siervos en el contexto de Pablo era más que siervos, era esclavos, literalmente. En nuestro contexto podríamos entenderlo como empleados, pero en realidad es más profundo que eso y vamos a hablar en un momento de esas ideas. Y finalmente en el versículo 9 le habla a los amos o jefes, dueños de esclavos en realidad. Entonces uno podría pensar, ok, aquí hay 4 mensajes distintos, ¿no? Hay un mensaje para los hijos, un mensaje para los padres, un mensaje para los siervos, un mensaje para los amos, pero en realidad es un mismo mensaje para todos. Porque el fundamento que tiene cada mensaje para cada grupo es el mismo. ¿Cuál es? Y ya lo he dicho muchas veces hasta este punto. Jesús es Señor. Entonces, para cualquiera de estos grupos, el mensaje, aunque tiene aplicaciones particulares, tiene un mismo fundamento y una misma base y una misma esencia. Jesús es Señor. Entonces veamos cómo eso es verdad para cada uno de estos grupos. En primer lugar le dice a los hijos: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Ahora, eso no significa que los hijos solo deberían obedecer a los padres cristianos. Hay quienes han interpretado esa frase así y no tiene sentido si lo relacionamos con otros textos de la Biblia. Entonces lo que Pablo está diciendo es: hijos, obedezcan a sus padres entendiendo que ustedes están bajo el señorío de Cristo. Obedezcan a sus padres en el contexto de Jesús es Señor. Obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Y luego los motiva con una promesa. Ahora, esta parte es tal vez la más larga de la explicación porque es la que más requiere explicación, pero también para mí es la más reveladora de este texto. Los motiva con una promesa que viene de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Pablo hace un paréntesis, esto no está en los 10 mandamientos, que es el primer mandamiento con promesa, y luego nos da la promesa: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
En otras palabras, Pablo quiere motivar a los hijos a honrar a sus padres con la promesa de tendrás larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿en qué contexto fue dada esa promesa? Esa promesa aparece 2 veces en el Pentateuco. Aparece en Éxodo 20, que es cuando el pueblo recibe la ley, recibe los 10 mandamientos y está entrando en un pacto con Dios en el que Dios se compromete a llevarlos a la tierra prometida. Y aparece nuevamente en Deuteronomio 5, que es cuando Moisés le recuerda la ley a esa siguiente generación antes de entrar a la tierra prometida. Entonces Deuteronomio es como un sermón largo que Moisés predicó al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, y por supuesto él no iba a entrar. Entonces aparece en esas 2 ocasiones esta promesa en un contexto muy particular del pueblo de Dios anhelando entrar a la tierra prometida. ¿Qué significaba entonces tener larga vida sobre la tierra? No caigamos en el error de pensar que Moisés tiene en mente la foto del satélite del planeta Tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él no podía pensar en esas categorías en ese tiempo. Entonces, cuando Moisés dice, tendrán larga vida sobre la tierra, ¿a qué se refiere? A la tierra prometida. En otras palabras, una generación de hijos que honra a sus padres sería un pueblo piadoso que permanecería en la tierra prometida por muchos años sin experimentar las advertencias de Deuteronomio de ser expulsados de la tierra. Si usted ha leído Deuteronomio, usted sabe que termina los últimos capítulos de Deuteronomio, bueno, realmente es como 28 y 29 de Deuteronomio, son advertencias y maldiciones diciendo si ustedes no guardan el pacto, ustedes van a ser expulsados de la tierra. Pero una generación de hijos que obedece a sus padres es una generación o un pueblo que va a permanecer mucho tiempo sobre la tierra. Ahora, ¿esa promesa qué significa para los efesios? ¿O para nosotros? Porque los efesios no son el pueblo de Israel en el desierto de Cádiz esperando entrar a la tierra prometida. Nosotros no estamos esperando entrar a la tierra prometida, de pronto no en términos literales. Entonces, ¿qué significa esa promesa para nosotros hoy? Bueno, aunque nosotros no somos el pueblo de Israel queriendo entrar a la tierra prometida literalmente, en realidad sí somos muy parecidos a ellos. Somos el pueblo de Dios que experimentó la salvación, que experimentó la redención, y ahora estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva cuando nuestro Señor Jesús regrese y establezca su reino sobre esta tierra. De manera que en cierta forma sí somos como ellos. Somos como ese pueblo de Israel vagando por el desierto, anhelando el día en que podamos entrar a la tierra que el Señor nos ha prometido. Y que de hecho Pablo es enfático en esta carta diciéndonos, esa es nuestra esperanza. En el capítulo 1, de pronto ustedes lo recuerdan, un día todo será reunido en Cristo y Él será rey sobre esta tierra. Entonces, básicamente lo que Pablo le dice a los hijos en este pasaje es, si ustedes anhelan el reinado justo de Cristo en esta tierra, si ustedes anhelan ese reino donde mora la justicia, entonces van a honrar a sus padres, porque eso es justo. Si ustedes están anhelando el reino justo de Jesucristo, pues van a querer experimentarlo ya. Y van a querer empezar a tener una probada de eso. Y finalmente ese reino es el reino de Cristo. Así que honren a sus padres. En otras palabras, la motivación de un hijo cristiano para obedecer a sus padres es la justicia que caracteriza el reino perfecto de Jesucristo. Si yo quiero el reino de Cristo ya, entonces voy a empezar a vivir de acuerdo a Él. Lo mismo sucede con los padres. ¿Cuál es la motivación de los que da Pablo a los padres para criar a sus hijos? Primero les dice, no provoquen a ira a sus hijos. Tengan cuidado de provocarlos a ira.
Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En otras palabras, criar hijos es enseñarles que vivimos bajo un reino soberano de nuestro Señor Jesucristo. No, y escuchen muy bien, padres, porque esto es clave para la crianza, no bajo nuestro reino, sino bajo el reino del Señor. Criar hijos es enseñarle a una nueva generación a vivir bajo el reinado de Cristo, no bajo nuestro reino, no bajo el reinado de su papá o de su mamá. Eso es una crianza de libertad, lo cual nos guarda de provocar a ira a nuestros hijos. Es la misma motivación para los siervos, versículos 5 al 6. Siervos, obedezcan a sus amos, y la motivación que les da es para que el Señor los vea. Dice versículo 5, como a Cristo, no para ser vistos, versículo 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Es decir, sirvan a sus amos terrenales o a sus jefes, no como para agradarlos a ellos, sino para agradar al Señor. Y la motivación está en los versículos 7 y 8. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En otras palabras, Pablo motiva a los empleados, a los siervos, en ese contexto realmente a esclavos, lo cual lo hace mucho más radical, diciéndoles, piensen en que ustedes realmente están anhelando la recompensa del rey, no de sus amos terrenales. Así que tenemos que aprender a trabajar sirviendo a jefes terrenales, recordando la realidad de que Jesús es rey y su recompensa es mejor que la recompensa terrenal. Y finalmente, versículo 9 le habla a los amos o a los jefes y les da un mandato. Básicamente ese mandato es: traten dignamente a sus empleados o a los esclavos en ese tiempo. Dejen las amenazas, y aquí está la motivación, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos. En otras palabras, el Señor de ustedes es el mismo Señor de ellos. Trátenlos dignamente, reconociendo el reinado de Cristo. Entonces, noten cómo todo este pasaje, en todos los mensajes que tiene para cada grupo de personas, le está diciendo exactamente lo mismo a todos. Jesús es Señor. Hijos, actúen hacia sus padres reconociendo el señorío de Cristo. Padres, actúen hacia sus hijos reconociendo el señorío de Cristo. Empleados, siervos, trabajen reconociendo el señorío de Cristo. Y jefes o amos, relaciónense con sus empleados reconociendo el señorío de Cristo. El punto de este pasaje es que en todas las áreas de la vida la iglesia tiene que vivir conscientemente bajo el reinado de Cristo. Tenemos que aprender a hacer todo recordando que es la realidad en la que vivimos. Entonces, permítanme aplicar este pasaje en dos formas. Voy a aplicarlo en primer lugar hacia toda la iglesia, porque Pablo en realidad está hablándole a la iglesia. Y esta carta, de hecho, es una de las cartas más eclesiológicas que hay. Entonces, en primer lugar, vamos a aplicarlo hacia toda la iglesia, y luego vamos a aplicarlo individualmente en cada grupo de los que vemos acá. Entonces, ¿cómo vemos este pasaje a la luz de toda la iglesia? Bueno, pues espero que ustedes ya sepan la respuesta a esta pregunta. ¿Para qué existe la iglesia? Lo hemos dicho 10.800 veces en estos sermones. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para dar a conocer la plenitud de Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo.
y existe para dar a conocer la plenitud de Cristo. Eso implica santidad, eso implica unidad, eso implica sabiduría en el capítulo 3. Eso incluso implica matrimonios centrados en el Evangelio, de acuerdo al capítulo 5. Pero ahora Pablo nos lleva a pensar, comunicar la plenitud de Cristo implica mostrar que Él es Señor en todas las cosas, en todas las áreas de la vida, que Él es Rey. La iglesia existe para hacer evidente que el reino de Cristo es glorioso y para hacer un adelanto de cómo será cuando Jesús reine físicamente en esta tierra. En otras palabras, cuando un incrédulo ve a una familia cristiana, a una iglesia cristiana, a un trabajador cristiano, a un jefe cristiano, debería poder ver un adelanto de cómo va a ser la sociedad. Y yo espero que usted tenga esa mentalidad del futuro, ¿no? La sociedad en el reino de Cristo. Porque el futuro no va a ser, como lo hemos dicho muchas veces, todos volando en una cosa blanca, adorando a Dios todo el tiempo, como cantando todo el tiempo, ¿no? Eso no es la promesa que Dios nos da en su palabra. Es una sociedad bajo el reinado de Cristo. De manera que los de afuera deberían poder ver en la iglesia cómo va a ser ese reino. Un adelanto, un pequeño abrebocas, porque va a ser mucho mejor que esto. De manera que la iglesia existe para demostrarle a este mundo que su más profundo anhelo se cumplirá cuando Jesús sea rey. Bueno, Él ya es rey, pero cuando Jesús venga a esta tierra y reine físicamente. Su más profundo anhelo se cumpliría al estar en el reino de Cristo. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Porque así no lo sepan, todos anhelan a Jesús como rey. Así una persona no crea en el Evangelio y no crea que Jesús es rey, todos anhelan a Jesús como rey. Porque todos anhelan justicia. Todos anhelan ser libres. Todos anhelan alguna recompensa justa por lo que hacen. Todos anhelan igualdad y equidad en este mundo. Todos anhelan ser tratados con dignidad. Y cuando una persona en este mundo está anhelando eso, inconscientemente está anhelando a Jesús como rey. Porque no hay ningún gobernante en este mundo que pueda dar esas cosas. Solo Jesucristo. Entonces lo que hace la iglesia es proclamar el Evangelio y encarnar la esperanza del Evangelio. En primer lugar, proclamamos el Evangelio diciendo, bueno, sí hay un rey glorioso y maravilloso que se llama Jesucristo. Él murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios, gobernando sobre toda la tierra. Y si usted anhela todas esas cosas, usted está anhelando a Cristo. Debemos hacer eso es parte fundamental de nuestra labor como iglesia, proclamar el Evangelio. Pero no solamente debemos proclamarlo, sino que estamos llamados a encarnar ese Evangelio, a encarnar la esperanza del Evangelio, de ese reino. Él ya es rey, Él ya está sentado a la diestra del trono de Dios, está gobernando sobre la tierra, así que nuestro llamado es mostrar que eso es una realidad. Estamos llamados a demostrar un gobierno o un reino gobernado por la justicia, que lo demuestran los hijos cristianos al honrar a sus padres. Estamos llamados a mostrar un reino gobernado con libertad, que lo demuestran los padres cristianos a través de su crianza a sus hijos. Estamos llamados a demostrar un reino de recompensas y galardones gloriosos que lo demuestran los trabajadores cristianos por la excelencia con la que trabajan, no para los hombres, sino para el Señor. Estamos llamados a mostrar un reino de igualdad, de equidad, en donde todos tenemos el mismo Señor y lo demuestran los jefes cristianos tratando con dignidad a sus empleados.
Hermanos, nuestra labor es, como decía Calvino, hacer visible el reino invisible de Cristo. Para eso existe la iglesia. Para hacer visible el reino invisible de Cristo. Demostrar qué es que Jesús reine. Y hacerle ver al mundo que están anhelando ese reinado. Y que un día va a ser real, va a ser físico en esta tierra. Y que todos sus deseos serían cumplidos si estuvieran ahí. Entonces, necesitamos aplicar de acuerdo a cada grupo de persona en este pasaje. Pablo le habla a los hijos y creo que tiene en mente a los jóvenes, aquellos que todavía están bajo la sumisión de sus padres. Así que jóvenes, busquen justicia. Me toca buscar jóvenes en el público. Jóvenes, busquen justicia de acuerdo al reino de Cristo. Es interesante que Pablo hable de justicia a los jóvenes, porque posiblemente era real en ese tiempo y es real en este tiempo. Cuando ustedes ven en el noticiero protestas y manifestaciones, ¿quiénes son los que primero están ahí? Jóvenes. Porque parece que son los que más desean y piden justicia, reclaman justicia. Pero jóvenes cristianos, la forma de promover y anhelar un mundo justo no es a través de marchas y protestas. Es reconociendo y anhelando el reinado perfecto de Jesucristo. Y pueden comenzar desde su casa honrando a sus padres. Hijos, anhelen justicia, procuren justicia, honrando a sus padres, anhelando el día en que eso dé fruto y puedan gozar de larga vida sobre la tierra gobernada por Jesucristo. Padres, procuren disciplina y buena educación. Estoy convencido y espero que así sea, que todos los que somos papás acá anhelamos disciplina y buena educación para nuestros hijos. Pero no bajo nuestros propios estándares. Tengan cuidado de hacer la fórmula, mis estándares igual buena educación. Eso no necesariamente es verdad. Buena educación no es que los hijos hagan lo que los padres quieren. Buena educación no necesariamente es tener hijos exitosamente profesionales. Buena educación no es que ellos cumplan nuestros sueños frustrados. Buena educación es más bien criar hijos que saben que hay un rey y que se llama Jesucristo. Y que su principal objetivo en la vida es que ellos adoren y sirvan a ese rey. Y que nuestros estándares son humanos y pueden estar equivocados, pero los de Él no. De manera que pueden vivir en libertad. Porque libertad no es que ellos hagan lo que quieran, pero entonces la reacción tampoco es, tienen que hacer lo que nosotros queremos. Libertad es que ellos vivan bajo su verdadero rey. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que nosotros no somos su rey. Es Cristo. Y deben vivir bajo ese reinado glorioso. Empleados y trabajadores, trabajen con excelencia, con entrega y dedicación, haciendo lo mejor que puedan. No simplemente para ser ascendidos y ganar más dinero, porque eso es una recompensa terrenal. Y el mejor sueldo de este mundo es una mediocridad ante los galardones y las recompensas que experimentaremos cuando nuestro rey nos diga: bien, buen siervo y fiel. Por eso vale la pena ser éticos profesionalmente. Por eso vale la pena hacer las cosas correctamente, hacerlas bien y con excelencia. Así usted sienta que estoy sirviéndole a una empresa en este mundo. Sí, pero a través de eso usted está sirviendo al Señor.
De manera que haga las cosas para Él, no para los hombres, para recibir recompensa de Él. Porque como dice el versículo 8, sabiendo que cualquier cosa que cada uno haga, esto se recibirá del Señor, cada cosa buena que uno haga, sea siervo o sea libre. La iglesia necesita buenos trabajadores, buenos profesionales, éticos y que trabajan con excelencia para demostrar el reino de Cristo. Y finalmente, jefes, traten bien a sus empleados porque Jesús es Señor de todos. No sé cuántos jefes hay aquí, estoy seguro que sí los hay, pero no, de pronto no muchos. Y eso me lleva a pensar cómo entender la aplicación de esa idea del versículo 9 para todos aquí. Porque en realidad el apóstol Pablo está abordando un tema social en su tiempo muy complicado, que era la esclavitud. Eso es más que un problema laboral, porque la relación jefe-empleado en este tiempo es casi que netamente laboral. En ese tiempo, esta relación de la que está hablando Pablo era un problema socioeconómico. Libres y esclavos. De alguna forma una sociedad de rangos. Y eso me hacía pensar en la lamentable solución en nuestro país y principalmente en esta ciudad de los estratos. En donde una persona, por ser de estrato 6, se siente más que una persona de estrato 1. Y al revés, una persona de estrato 1 se siente menos que una persona de estrato 6. Y el trato se da basado en esos números. Hermanos, eso no puede pasar en la iglesia. Esas estrategias de plantación de iglesias en donde vamos a apuntarle a los de estrato tal, eso me parece perverso. Porque la iglesia no puede ser eso. La iglesia no puede ser un solo estrato. La iglesia tiene que ser una comunidad de personas de todo estrato, así como de toda raza, de toda cultura, incluso de todo idioma, como dice Apocalipsis. Y todos siendo uno en Cristo, teniendo un trato digno entre ellos, amoroso y compasivo. Y eso será un reflejo muy preciso del reino de Cristo, porque hermanos, en el reino de Cristo sí habrá diferencias. Es muy claro en la Biblia que unos van a recibir más recompensa que otros. Los apóstoles se van a sentar a la derecha de nuestro Señor. Y yo quisiera estar ahí, pero yo no soy apóstol. Algunos van a recibir más recompensas que otros, de acuerdo a lo que hicieron en esta tierra. Pero el trato será igual y equitativo para todos y digno, porque Jesús es Señor de todos. Así que no está mal que haya una iglesia en donde hay muchos estratos, todos los estratos. El punto es cómo es el trato entre ellos. Y eso es lo que va a demostrar y a reflejar con claridad el reino de Cristo. Así que si hay entre nosotros jefes o personas con mucho dinero, demuestren cómo será el reino de Cristo al tratar a todos con dignidad. Porque Jesús es Rey de toda la tierra y Él no hace acepción de personas. Quiero terminar citando a R.C. Sproul, uno de los teólogos más influyentes de los últimos años. Murió hace unos años atrás. Él escribió un artículo titulado El Rey de Reyes. Está en español, pueden encontrarlo en Google. Solo ponen El Rey de Reyes, R.C. Sproul, lo van a encontrar. Y él termina ese artículo diciendo esto: el señorío de Jesús no es simplemente una esperanza cristiana que puede que algún día se cumpla. Es una verdad que ya ha sucedido. Y es la labor de la iglesia el ser testigos de ese reino invisible, o como lo dijo Calvino, es la labor de la iglesia hacer visible el reino invisible de Cristo. Aunque invisible, es real. Y es nuestra labor, es nuestra responsabilidad, hermanos,
demostrar que ese reino es real, haciendo todo recordando que la realidad es que Jesús es Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego por esta iglesia local. Te suplico, oh Dios, que nos ayudes, porque tenemos una responsabilidad demasiado alta y es comunicar la plenitud de tu Hijo. Y te ruego que cada persona en este lugar o cada miembro en esta iglesia pueda entender su llamado y entender su rol en este mundo. Mostrar qué significa vivir bajo el reinado de tu Hijo. Te ruego, Padre, que uses a esta iglesia para hacer visible el reino invisible de nuestro Señor. Te lo pido en su nombre. Amén. Vamos a tomar unos segundos para meditar en lo que hemos estudiado y leído en esta mañana y luego podemos salir.